Hoy, día de la Inmaculada Concepción, pues como cada 8 de diciembre, la Iglesia en todo el mundo, en toda la orbe, se reúne pues para celebrar la solemnidad de María, la Inmaculada Concepción, doctrina de origen apostólico y proclamada como dogma en el año 1854 por el Papa Pío IX mediante la bula Ineffabilis Deus. Hoy, pues traemos 7 datos interesantes, 7 datos teológicos para que puedas entender mejor este precioso dogma de María Santísima. La Inmaculada Concepción hace referencia a la manera especial en la que fue concebida María. Esta concepción no fue virginal, ya que ella tuvo un papá y una mamá humanos, San Joaquín y Santa Ana, pero fue especial y única. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 490, nos describe a María como lo siguiente. Para ser madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como la llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese pues totalmente conducida por la gracia de Dios. Y en el numeral siguiente dice el catecismo también esto. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, la llena de gracia por Dios, había sido redimida desde el primer instante de su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado, como hemos dicho, en el año 1854 por el Papa Pío IX. Y dijo lo siguiente: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Debido a la forma de redención que se aplicó a María en el momento de su concepción, ella no solo fue protegida del pecado original, sino también de todo pecado personal, tanto venial y pecado mortal, ausencia total de pecado. El catecismo, en el numeral 493, que los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, o lo que es lo mismo, la Panagia, la celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. No, María fue concebida inmaculadamente como parte de su ser, llena de gracia y así redimida desde el momento de su concepción, por una singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso y por virtud de los méritos de Jesucristo, tal y como lo explica el Catecismo en el numeral 492. Esta resplandeciente santidad del todo singular con la que ella, María, fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella ha sido redimida de la manera más sublime, en atención, repetimos, a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con todas gracias, ¿verdad? Todas gracias
Y ella, pues, siendo, pues, la toda santa, desde ese primer instante de su concepción, pues ella fue bendecida por estar exenta de todo pecado, con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en el antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia, en el amor. María fue predestinada desde la caída de Adán y Eva, desde el comienzo, para darnos a nuestro Señor. En el numeral 508 del Catecismo lo describe de esta manera. De la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su Hijo. Ella, la llena de gracia, es el fruto más excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción, fue totalmente preservada de la mancha de pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Adán y Eva fueron creados inmaculados, sin ningún pecado, o sea, sin pecado original también, ni mancha, ni rastro de pecado. Ambos cayeron en desgracia y a través de ello, pues la humanidad quedó atada al pecado por la desobediencia de nuestros primeros padres. Cristo y María también fueron concebidos inmaculados. Cristo es el nuevo Adán y María, por tanto, es la nueva Eva. Ambos permanecieron fieles y a través de ellos la humanidad entera fue redimida del pecado. El catecismo, en el numeral 494, nos dice lo siguiente. Ella, en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y la del todo el género humano. Por eso, no pocos padres en la antigüedad, en su predicación, coincidieron con él en afirmar que el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María madre de todos los vivientes y afirman con mayor frecuencia, la muerte vino por Eva y la vida vino por María. Aquellos que mueran en la amistad de Dios y vayan al cielo serán liberados de todo pecado y de toda mancha de pecado. De este modo, todos seremos inmaculados si, nos, si permanecemos pues, fieles a los preceptos de Dios. Incluso en esta vida, Dios nos purifica y nos prepara en santidad. Y si morimos en su amistad, pero imperfectamente purificados, él nos va a purificar ¿en dónde? En el purgatorio y nos volverá inmaculados. ¿Qué es esto? Sin mancha, sin ningún reato de pecado. Al dar a María esta gracia desde el primer momento de su concepción, Dios nos muestra una imagen de nuestro propio destino. Él nos muestra que esto es posible para los seres humanos a través de su gracia. En palabras de San Juan Pablo II, podemos decir que María, al lado de su Hijo, es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos. La Iglesia debe mirar hacia ella, madre y modelo, para comprender en su integridad el sentido de su misión. Fijemos, por tanto, nuestra mirada en María, icono de la iglesia peregrina en el desierto de la historia, pero orientada a la meta gloriosa de la Jerusalén celestial, donde resplandecerá como esposa del Cordero, nuestro Señor Jesucristo.
No, la Iglesia solo habla de la Inmaculada Concepción como algo que era conveniente, algo que hizo de María una morada apropiada, es decir, una vivienda, ¿verdad? Un lugar santo en el cual el Hijo de Dios tuviera su morada, pero que no era algo estrictamente necesario. Al respecto, los padres de la Iglesia afirmaban lo siguiente: que la misma Santísima Virgen, que fue hecha por gracia, limpia de toda mancha de pecado y libre de toda mácula en el cuerpo, en el alma y en la mente, y que siempre estuvo unida con Dios y unida en eterna alianza, y que nunca estuvo en tinieblas, sino que siempre estuvo en la luz, y por consiguiente que fue aptísima morada para Cristo, no por disposición corporal, sino por gracia original. Así lo explicó el Papa Pío IX. Y terminamos pues citando la bula Ineffabilis Deus, que dice lo siguiente: porque ciertamente no era conveniente que este bazo de elección fuera herido por las heridas comunes, ya que ella, a diferencia de los demás, solo tenía en común con ellos la naturaleza, no el pecado. De hecho, era muy apropiado que así como el unigénito tiene un Padre en el cielo, a quien los serafines ensalzan como 3 veces santo, así también tuviera una madre en la tierra que jamás hubiera sufrido mengua en el esplendor de su santidad. Pues hoy pues les deseo muy feliz tarde y un feliz día de la Inmaculada Concepción.